Llegué al casamiento de mi propio hijo, y cuando dije mi nombre, los empleados me miraron confundidos. No estaba en la lista. Busqué a Diego entre los invitados, y cuando le pregunté, él puso los ojos en blanco y me dijo con desprecio que si realmente pensaba que sería invitada. Sonreí con calma, le dije que entendía perfectamente, y me fui. Pero en el medio de la ceremonia, su teléfono comenzó a sonar sin parar. Mi nombre es Yvonne, tengo 71 años, y ese día comprendí que había criado a un monstruo. Durante décadas me dediqué por completo a ese muchacho. Lo adopté cuando tenía apenas 3 años, un niño abandonado que encontré llorando en un orfanato. Le di mi apellido, mi casa, mi vida entera. Trabajé doble turno para pagarle los mejores colegios. Renuncié a mis propios sueños para que él pudiera alcanzar los suyos. Cuando se recibió de ingeniero, lloré de felicidad pensando que todo había valido la pena. Pero nunca imaginé que ese mismo hijo al que tanto amé me echaría como a un perro el día más importante de su vida. Regina, su prometida, había sido la artífice de todo. Desde el momento en que apareció en nuestras vidas, comenzó a envenenar su mente contra mí. «Tu madre es demasiado pegajosa», le decía. «Una mujer de su edad debería tener su propia vida y no estar siempre encima de nosotros». Diego la escuchaba y asentía como un títere. Poco a poco, las visitas se volvieron más espaciadas, las llamadas más frías, las excusas más elaboradas. La primera vez que Regina me faltó el respeto, Diego no dijo nada. Estábamos cenando en mi casa cuando ella comentó que mi comida era demasiado salada y que no entendía cómo Diego había podido crecer comiendo esa porquería. Me quedé helada, esperando que mi hijo la defendiera, pero él siguió comiendo como si nada hubiera pasado. Después vinieron las humillaciones más sutiles. «Yvonne, ¿no crees que esa blusa te queda un poco juvenil?», decía Regina con una sonrisa falsa. «O cuando llegabas a visitarlo sin avisar». «Ay, Yvonne, hubiera preferido que llamaras antes. Estamos ocupados planificando nuestro futuro». Y Diego siempre asentía, siempre la apoyaba. Pero lo que más me dolió fue cuando anunciaron el compromiso. Organizaron una cena familiar y yo fui la última en enterarme. Llegué a la casa de Diego esperando una cena normal y me encontré con Regina luciendo un anillo enorme, rodeada de sus padres y hermanos. «¡Sorpresa!», gritaron todos. Yo forcé una sonrisa y los felicité, pero por dentro algo se quebró. «Mamá», me dijo Diego esa noche, «Regina y yo hemos estado hablando sobre la boda». Su tono era diferente, más frío, más distante. «Queremos algo íntimo, solo familia cercana». Asentí, pensando que me estaba incluyendo en esa categoría. ¡Qué ingenua fui! Las siguientes semanas fueron un calvario. Regina se encargaba de los preparativos y cada vez que yo preguntaba algo sobre la ceremonia, me daba respuestas vagas. «Todavía estamos decidiendo», decía. «Ya te avisaremos». Pero nunca me avisaron nada. 3 días antes de la boda, llamé a Diego para preguntarle a qué hora debía llegar al salón. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «Mamá», me dijo finalmente, «Regina y yo hemos decidido que la boda será solo para los familiares más cercanos». Sentí como si me hubieran dado una puñalada. «Pero Diego», le dije con voz temblorosa, «yo soy tu madre». «Lo sé», me respondió, «pero Regina considera que, bueno, que no encajas con la imagen que queremos proyectar». No encajaba con su imagen. Esas palabras resonaron en mi cabeza durante días. La mujer que había sacrificado todo por él, que había trabajado hasta el agotamiento para darle una vida digna, que había renunciado al amor y a mis propios sueños, no encajaba con su imagen. Pero decidí ir de todas formas. Me puse mi mejor vestido, el que había comprado pensando en su boda.
Me arreglé el cabello y tomé un taxi hasta el salón. Pensé que tal vez al verme ahí, Diego reaccionaría, que recordaría todo lo que habíamos vivido juntos, todas las noches que pasé despierta cuando estaba enfermo, todos los sacrificios que hice. ¡Qué equivocada estaba! Cuando llegué al salón y di mi nombre en la recepción, los empleados revisaron la lista 1, 2, 3 veces. «Lo siento, señora, pero su nombre no aparece aquí», me dijo la recepcionista con una sonrisa incómoda. «Debe haber un error», insistí. «Soy la madre de Diego». Fue entonces cuando lo vi acercarse, elegante en su smoking, con esa sonrisa que yo conocía también. «¿Mamá? ¿Qué haces aquí?», me preguntó, pero su tono no era de sorpresa, era de molestia. «Diego, hijo, vine a tu boda», le dije. «Mi nombre no está en la lista, pero debe ser un error». Él me miró con una frialdad que nunca había visto antes. «No es un error, mamá. Te dije que era solo para familia cercana». «Pero yo soy tu familia», le supliqué. «Soy tu madre». Diego suspiró y puso los ojos en blanco. ¿En serio creías que ibas a ser invitada después de todo lo que has hecho? Esas palabras me golpearon como un puñetazo. «Todo lo que he hecho. Diego, yo te di todo». «Exacto», me dijo con desprecio. «Siempre dando, siempre asfixiando, siempre entrometiéndote en mi vida. Regina tiene razón. Nunca supiste cuál era tu lugar». En ese momento llegó Regina, radiante en su vestido de novia, y cuando me vio, su sonrisa se congeló. «¿Qué hace ella aquí?», le preguntó a Diego como si yo fuera invisible. «Ya se va», respondió él sin mirarme. «¿Verdad, mamá?» Pude haberme puesto a llorar, pude haber suplicado, pude haber armado un escándalo, pero en lugar de eso, sonreí. Una sonrisa tranquila, serena, que los desconcertó a ambos. «Entiendo perfectamente», les dije. «Que tengan una hermosa boda». Y me fui. Pero mientras caminaba hacia la salida, saqué mi teléfono y marqué un número. «Alonso», dije cuando contestaron. «Creo que es hora de que ejecutemos el plan que discutimos». Alonso era mi abogado desde hacía más de 20 años, el único que conocía todos mis secretos. «¿Estás segura, Yvonne?», me preguntó con voz preocupada. «Una vez que hagamos esto, no habrá vuelta atrás». «Completamente segura», le respondí mientras subí al taxi. «Diego acaba de demostrarme que no valgo nada para él. Es hora de que sepa lo que realmente va a perder». Mientras el taxi se alejaba del salón, mi teléfono comenzó a vibrar con mensajes. Pero no eran de Diego preguntando dónde estaba o disculpándose por lo que había pasado. Eran de Regina, furiosa porque había aparecido en su boda. «¿Cómo te atreviste a presentarte sin invitación? ¿No tienes dignidad?», decía uno de sus mensajes. «Diego está molesto contigo. Espero que estés feliz de haber arruinado nuestro día especial». Arruinar su día especial. Esa mujer realmente creía que mi presencia por 5 minutos había arruinado algo. No tenía idea de lo que realmente significaba arruinar algo. Pero lo ibas a aprender muy pronto. Llegué a mi casa y por primera vez en meses me sentí extrañamente tranquila. Durante años había estado caminando sobre cáscaras de huevo, tratando de no molestar a Diego, de no incomodar a Regina, de ser la suegra perfecta que no se inmiscuye, pero que siempre está ahí cuando la necesitan. Pero esa noche, mientras me quitaba el vestido que había comprado para una boda a la que no fui invitada, tomé la decisión más importante de mi vida. Me jubilaba. No del trabajo, me jubilaba de ser madre. Diego nunca supo la verdad sobre mi situación económica. Cuando lo adopté, yo era una mujer joven que trabajaba como secretaria y vivía en un departamento pequeño. Él creció viendo mis sacrificios, mis trabajos de medio tiempo,
mi lucha constante por llegar a fin de mes. Lo que nunca le conté fue que durante todos esos años, mi padre, que había emigrado a España en los años 50, había estado invirtiendo sabiamente el dinero que ganaba con su negocio de importaciones. Cuando mi padre murió hace 10 años, me dejó una herencia considerable. Propiedades en Madrid, acciones en empresas prósperas, cuentas bancarias que Diego jamás imaginó que existían. Pero yo decidí seguir viviendo como siempre, trabajando, ahorrando, manteniendo la misma casa modesta. Quería que Diego me valorara por quién era, no por lo que tenía. ¿Qué error tan grande había cometido? Esa misma noche, mientras Diego y Regina celebraban su boda, yo estaba en mi computadora transfiriendo dinero, haciendo llamadas, poniendo en marcha un plan que había estado considerando durante meses. Al día siguiente, cuando despertaron de su luna de miel express, su mundo había comenzado a cambiar. Primero fue sutil. Diego me llamó 3 días después de la boda, no para disculparse, sino para pedirme que cuidara su departamento, mientras él y Regina estaban en Cancún. «Mamá, necesito que vayas a regar las plantas y recojas el correo», me dijo como si nada hubiera pasado. «Ah, y Regina quiere que limpies un poco porque vamos a recibir visitas cuando volvamos». «No puedo», le respondí simplemente. «¿Cómo que no puedes?», me preguntó, sorprendido. «Estoy ocupada», le dije. «Busca a Tare a alguien más». Y colgué. 1 hora después, Regina Messias me estaba gritando por teléfono. «¿Qué te pasa, Yvonne? ¿Estás loca? Es lo mínimo que puedes hacer después del espectáculo que armaste en nuestra boda». «No armé ningún espectáculo», le respondí con calma. «Solo fui a felicitar a mi hijo». «Tu hijo no te quiere ahí», me gritó. «Entiéndelo de una vez. Eres una carga para él». Una carga. Después de todo lo que había hecho, después de todos los sacrificios, era una carga. «Tienes razón, Regina», le dije. «Soy una carga. Por eso he decidido liberarlo de esa carga para siempre». «¿Qué quieres decir con eso?», me preguntó, su voz cambiando de tono. «Quiero decir que me jubilo. Diego ya no tiene madre». Colgué el teléfono y lo apagué. Era hora de comenzar mi nueva vida. Al día siguiente, contraté una empresa de mudanzas y empaqué mis cosas más importantes. El resto lo doné a caridad. Vendí mi casa modesta en el barrio donde había criado a Diego y me mudé a un hotel, 5 estrellas en el centro de la ciudad. No porque no pudiera comprar otra casa, sino porque quería tiempo para decidir exactamente qué iba a hacer con el resto de mi vida. Alonso me visitó en el hotel esa primera semana. «Yvonne, ¿estás segura de que quieres hacer esto?», me preguntó mientras revisaba los papeles que le había entregado. «He estado segura desde el momento en que Diego me miró con desprecio en la puerta de ese salón», le respondí. «Ese muchacho cree que soy una vieja pobre y patética que depende de él. Es hora de que sepa la verdad». Los papeles que Alonso tenía en sus manos eran documentos de transferencia de propiedades, estados de cuenta bancarios y algo que Diego jamás había visto: las escrituras de la casa donde vivía. La casa que él creía que había comprado con su crédito hipotecario, en realidad había sido comprada por mí. Yo había pagado el enganche, yo había avalado el crédito. Yo había estado pagando silenciosamente las cuotas durante años para que él pudiera mantener su nivel de vida. Pero eso no era todo. La empresa donde Diego trabajaba como ingeniero también tenía un secreto. El dueño, don Tadeo, era socio de mi padre en España. Cuando Diego se graduó, yo había hablado con don Tadeo para que le diera una oportunidad a mi hijo. No solo le consiguió el trabajo, sino que durante años había estado recibiendo reportes sobre su desempeño.
Diego era un empleado mediocre que se había mantenido en su puesto, más por mi influencia que por su talento. Regina tampoco sabía con quién se había casado realmente. Su flamante esposo, el exitoso ingeniero del que tanto presumía, era en realidad el hijo adoptado de una mujer que podía comprar y vender su familia entera sin pestañear. Mientras ellos disfrutaban su luna de miel, gastando el dinero del regalo de boda que les había dado la familia de Regina, yo estaba en el spa del hotel, relajándome por primera vez en décadas. Habían pasado años desde que me había permitido este tipo de lujos. Siempre había estado tan ocupada trabajando para Diego, preocupándome por Diego, viviendo para Diego, que me había olvidado de vivir para mí. Fue durante un masaje relajante que tomé la siguiente decisión. No solo me iba a jubilar de ser madre, también iba a asegurarme de que Diego y Regina entendieran exactamente lo que habían perdido. Cuando Diego y Regina regresaron de su luna de miel, comenzaron los problemas. Primero fue la empresa de servicios públicos que les cortó la luz porque no habían pagado la factura. Diego me llamó, furioso. «Mamá, ¿por qué no pagaste la luz de mi casa?» «Porque no es mi casa», le respondí tranquila. «Y porque ya no soy tu mamá». «¿De qué hablas? Claro que eres mi mamá». «No», le dije. «Las madres son invitadas a las bodas de sus hijos. Yo no fui invitada, por lo tanto, no soy tu madre». Diego se quedó en silencio por un momento. «Mamá, no seas ridícula. Fue solo una boda». «Exacto», le respondí. «Solo una boda, la boda más importante de tu vida, y decidiste que yo no tenía lugar en ella. Ahora vives con las consecuencias de esa decisión». «Pero siempre has pagado mis servicios», gritó. «Es tu obligación». «¿Mi obligación?», repetí, sintiendo cómo la rabia crecía en mi pecho. «Diego, durante 28 años cumplí con obligaciones que no eran mías. Se acabó». Colgué el teléfono y marqué el número de don Tadeo. «Buenos días, don Tadeo», le dije. «Soy Ivone. Creo que es hora de que hablemos sobre Diego». «Ay, Ivone», suspiró don Tadeo. «Me imaginé que me llamarías pronto. Me enteré de lo que pasó en la boda. Ese muchacho no tiene idea de lo que acabas de hacer por él todos estos años». «Exactamente por eso lo llamó», le dije. «Quiero que sepa quién es realmente Diego como empleado, sin mi influencia». Don Tadeo se quedó callado por un momento. «Ivone, si retiro mi protección, Diego va a tener problemas serios en la empresa. Su trabajo es mediocre, llega tarde constantemente, y varios clientes se han quejado de su actitud. Entonces maneje la situación como debe ser manejada», le respondí. «Yo ya no voy a interceder por él». Mientras tanto, Regina ya había comenzado a notar otros cambios. La tarjeta de crédito que usaba para sus compras de ropa y belleza había sido cancelada. Era una tarjeta que yo había sacado años atrás y que había estado pagando silenciosamente para que Diego pudiera mantener contenta a su novia. Y luego, esposa. Cuando Regina intentó usarla en su boutique favorita, la vendedora le dijo que la tarjeta había sido reportada como cancelada por falta de pago. «Diego», le gritó Regina esa noche, «tu madre canceló mi tarjeta de crédito. Llámala ahora mismo y dile que la reactive». Diego me llamó hecho una furia. «Mamá, ¿cómo puedes ser tan mezquina? Regina necesita esa tarjeta». «Regina puede sacar su propia tarjeta», le respondí. «O tú puedes sacarle una con tu crédito». «Oh, espera, no tienes crédito porque nunca has pagado nada por ti mismo». «Eres una vieja amargada», me gritó. «Por eso nadie te quiere». Sus palabras me dolieron, pero esta vez no me quedé callada. «Diego», le dije con voz firme, «durante 28 años me tragué mi orgullo para que tú pudieras tener todo lo que querías.
Me humillé. Trabajé hasta el agotamiento. Renuncié a mi propia felicidad. Y cuando llegó el momento más importante de tu vida, me trataste como basura. Ahora vas a aprender lo que es valerse por sí mismo. Colgué y apagué el teléfono. Era hora de dar el siguiente paso. Al día siguiente, visité a Diego en su trabajo. Llegué en un taxi de lujo, vestida con un traje elegante que había comprado esa mañana. Cuando entré a la oficina, todos se quedaron mirándome. Diego salió de su cubículo con cara de sorpresa. «Mamá, ¿qué haces aquí?» «Vine a hablar contigo», le dije. «¿Podemos hablar en privado?» Fuimos a la sala de reuniones y cerré la puerta. «Diego», le dije, «quiero que sepas algo. Durante todos estos años don Tadeo ha sido muy paciente contigo porque me respeta y a mí. Pero esa paciencia se acabó». «¿De qué hablas?», me preguntó nervioso. «Hablo de que don Tadeo sabe que llegas tarde, que tu trabajo es mediocre, que varios clientes se han quejado de ti. Lo único que te ha mantenido en este empleo ha sido mi influencia». Diego se puso pálido. «Eso no es cierto». «¿No?». Saqué mi teléfono y marqué el número de don Tadeo. «Don Tadeo, ¿puede venir a la sala de reuniones, por favor? Mi hijo tiene algunas preguntas sobre su desempeño laboral». 5 minutos después, don Tadeo entró a la sala con una carpeta en las manos. «Buenos días, Diego», le dijo con voz seria. «Tu madre me pidió que te mostrara esto». Abrió la carpeta y sacó varios documentos. «Estos son los reportes de tus supervisores durante los últimos 3 años. Aquí dice que has llegado tarde 43 veces, que has entregado proyectos con errores significativos y que 3 clientes importantes pidieron específicamente que no volvieras a trabajar en sus cuentas». Diego miraba los papeles sin poder creer lo que estaba viendo. Pero si nunca me dijeron nada, ¿por qué tu madre me pidió que fuera paciente contigo?», continuó don Tadeo. «Ella ha estado pagando silenciosamente por tus errores, disculpándose con los clientes, incluso compensando económicamente a la empresa por las pérdidas que has causado». «Eso es mentira», susurró Diego. «No es mentira», le dije. «Durante años he estado limpiando tus errores porque pensé que algún día te convertirías en el hombre que yo quería que fueras. Pero me equivoqué. Tú ya eres el hombre que ibas a ser, uno que trata a su madre como basura». Don Tadeo cerró la carpeta. «Diego, como favor personal a tu madre, te voy a dar 2 semanas para que busques otro trabajo. Después de eso, tu empleo aquí termina». Se levantó y se fue, dejándonos solos. Diego me miró con ojos suplicantes. «Mamá, por favor, no puedes hacer esto. Regina va a matarme si pierdo el trabajo». «Debiste pensar en eso antes de echarme de tu boda», le respondí. «Ahora vas a aprender lo que significa perder lo que más quieres». Me levanté para irme, pero Diego me agarró del brazo. «Espera, no puedes hacer esto. Soy tu hijo». «No», le dije, soltándome de su agarre. Mi hijo habría defendido a su madre cuando su esposa la insultaba. Mi hijo me habría invitado a su boda. Mi hijo me habría tratado con respeto. Tú no eres mi hijo, Diego. Eres un extraño que vive en una casa que yo pagué, con un trabajo que yo le conseguí, casado con una mujer que lo desprecia tanto como él me desprecia a mí». Salí de la oficina y por primera vez en años me sentí completamente libre. Esa noche, Diego llegó a su casa completamente destrozado. Regina lo estaba esperando con una copa de vino en la mano, lista para escuchar sobre su día, pero cuando vio su cara supo que algo había pasado. «¿Qué te pasa?», le preguntó. «Pareces como si hubieras visto un fantasma». «Peor», le respondió Diego, dejándose caer en el sofá.
Vi a mi madre convertirse en mi peor pesadilla. Le contó todo lo que había pasado en la oficina, los reportes de desempeño, la amenaza de despido, la revelación de que Yvonne había estado pagando por sus errores durante años. Regina lo escuchó con creciente horror. ¿Me estás diciendo que tu madre ha estado controlando tu trabajo todo este tiempo? No era control, murmuró Diego. Era protección. Era manipulación, gritó Regina. Esa mujer es una psicópata. Primero arruina nuestra boda y ahora quiere arruinar tu carrera. Pero por primera vez, Diego no estaba tan seguro de que su madre fuera la villana de la historia. Durante toda su vida, Yvonne había estado ahí, solucionando sus problemas, pagando sus cuentas, abriéndole puertas que él creía haber abierto solo. Y él la había echado de su boda como si fuera una intrusa. Regina, le dijo lentamente, tal vez deberíamos disculparnos con ella. ¿Disculparnos? Regina se puso de pie de un salto. Diego, esa mujer te está chantajeando. Te está manipulando para que te sientas culpable. No es chantaje, respondió Diego. Es consecuencia. Le dije que no encajaba con nuestra imagen y ahora está demostrando que nosotros somos los que no encajamos en la suya. Regina no podía creer lo que estaba escuchando. No puedo creer que estés defendiéndola después de lo que te hizo hoy. ¿Lo que me hizo? Diego la miró con ojos cansados. Regina, lo que me hizo fue abrir los ojos. Durante años he estado viviendo una mentira, creyendo que era exitoso por mi propio mérito, cuando en realidad era exitoso por su sacrificio. Esa conversación fue hasta que el comienzo del fin de muchas cosas. Regina no podía aceptar que su marido exitoso fuera en realidad un mediocre mantenido por su suegra. Había presumido durante meses sobre el trabajo de Diego, sobre su capacidad, sobre su futuro brillante. ¿Qué iba a decir ahora hacia sus amigas? Que se había casado con un fracasado. Mientras tanto, yo estaba en mi suite del hotel, cenando en el servicio a la habitación y viendo las noticias. Mi teléfono había estado sonando toda la tarde, pero yo lo mantenía en silencio. Sabía que eran Diego y Regina, probablemente desesperados, probablemente furiosos, probablemente suplicando. Pero yo había aprendido algo importante. Cuando alguien te demuestra quién realmente es, debes creerle. A la mañana siguiente, Alonso vino a visitarme con más papeles. Yvonne, me dijo, tengo las transferencias listas. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? En mis manos tenía los documentos para transferir la propiedad de la casa de Diego a mi nombre, cancelar todos los pagos automáticos que había estado haciendo por él y retirar mi aval de todos sus créditos. Completamente segura, le respondí. Ese muchacho quiere independencia, pues que tenga independencia completa. Firmé todos los papeles y Alonso se fue para procesar las transferencias. En 24 horas, Diego iba a descubrir que la casa donde vivía ya no era suya, que sus tarjetas de crédito habían sido canceladas y que tenía que empezar a pagar una renta que no podía costear con el trabajo que estaba a punto de perder. Pero yo tenía un plan más grande. No era suficiente con que Diego aprendiera la lección. También quería que Regina entendiera con quién se había metido. Esa mujer había pasado meses insultándome, despreciándome, tratándome como si fuera una vieja estorbosa y sin valor. Era hora de que supiera cuál era realmente mi valor. Esa tarde, me vestí con mi mejor traje y tomé un taxi hasta la boutique donde Regina trabajaba como vendedora. Era una tienda cara en el centro comercial más exclusivo de la ciudad. El tipo de lugar donde ella se sentía importante porque atendía a señoras ricas. Lo que Regina no sabía era que yo era más rica que la mayoría de sus clientas. Entré a la tienda como una clienta cualquiera y comencé a mirar la ropa.
Regina estaba atendiendo a otra señora, pero cuando me vio, su cara cambió completamente. «¿Qué hace usted aquí?», me preguntó con voz hostil. «Vine a comprar ropa», le respondí con calma. «¿No es este su trabajo? ¿Atender clientes?». La otra clienta nos miró confundida por el tono agresivo de Regina. «¿Conoce a esta señora?», le preguntó. «Es mi suegra», respondió Regina con desprecio. «Una que no sabe cuál es su lugar». «Ah», dije yo sonriendo. «Entonces, sí sé cuál es mi lugar. Mi lugar es el de una mujer con dinero que quiere gastarlo». «¿Me va a atender o necesito hablar con su supervisora?». Regina se puso roja de rabia, pero no podía hacer una escena frente a otros clientes. «¿Qué quiere?», me preguntó entre dientes. «Quiero ver ese vestido de la vitrina», le dije, señalando el más caro de la tienda. «El de $6.000. Los ojos de Regina se agrandaron. ¿$6.000? ¿Es sordo? Sí, $6.000. ¿Cree que no puedo pagarlo?». Regina fue a buscar el vestido, murmurando insultos entre dientes. Cuando regresó, me lo mostró con cara de fastidio. «Aquí está», me dijo, «pero dudo que pueda pagarlo». Saqué mi tarjeta de crédito platino y se la entregué. «Cóbrelo», le dije. «Y mientras procesa el pago, quiero que sepa algo». Regina tomó la tarjeta y se dirigió a la caja registradora. Cuando pasó la tarjeta, el sistema no solo aprobó la compra, sino que mostró un límite de crédito que la dejó boquiabierta. «¿Cómo?», comenzó a decir. «¿Cómo una vieja pobre como yo puede tener una tarjeta así?». Terminé su frase. «Muy fácil, Regina. Resulta que no soy pobre. Nunca lo fui». Saqué mi teléfono y le mostré la pantalla de mi aplicación bancaria. Regina miró los números y se puso pálida. «Esto no puede ser real», susurró. «¿Ve ese número?», le pregunté señalando mi saldo bancario. «Ese es solo una de mis cuentas. Tengo propiedades en Madrid, acciones en varias empresas y más dinero del que usted ganará en toda su vida trabajando en esta tienda». Regina me devolvió la tarjeta con manos temblorosas. «¿Por qué nunca lo dijiste?». «Porque quería que Diego me valorara por quien soy, no por lo que tengo», le respondí. «Pero ustedes me demostraron que para ustedes yo no valgo nada. Así que decidí demostrarles lo que realmente van a perder». Tomé mi bolsa con el vestido y me dirigí hacia la salida. Pero antes de irme, me volteé hacia Regina. «Ah, y una cosa más. Diego va a perder su trabajo la próxima semana. Y la casa donde viven ya no es suya. Así que espero que tengan ahorros, porque van a necesitarlos». Salí de la tienda dejando a Regina paralizada detrás del mostrador. Esa noche, Regina llegó a su casa temblando de rabia y confusión. Diego estaba en la sala, bebiendo una cerveza y viendo televisión, tratando de olvidar el día horrible que había tenido en el trabajo. «¡Diego!», le gritó Regina desde la puerta. «Tu madre estuvo en mi trabajo hoy». Diego apagó la televisión y se volteó hacia ella. «¿Qué? ¿Para qué?». «Para humillarme», respondió Regina tirando su bolso al suelo. «Compró un vestido de $6.000 solo para demostrarme que tiene dinero». Diego frunció el ceño. ¿$6.000? Regina, mi madre es secretaria jubilada. No tiene $6.000 para gastar en un vestido». «Eso es lo que pensábamos», gritó Regina. «Pero me mostró su cuenta bancaria, Diego. Tiene millones». «¿Millones?». Diego se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. «Eso es imposible», murmuró. «Yo conozco la situación económica de mi madre. Siempre ha sido una mujer de clase media». «¡Te mintió!». Regina comenzó a caminar de un lado a otro. «Durante años te hizo creer que era pobre para manipularte. Es una sociópata». Pero Diego estaba recordando cosas que nunca había cuestionado antes.
Su madre siempre había tenido dinero exacto para sus emergencias. Cuando se enfermó de apendicitis en la universidad, ella apareció con el dinero para la operación privada. Cuando quiso comprar su auto, ella tenía el dinero para el enganche. Cuando necesitó el traje para su graduación, ella se lo regaló sin problemas. «Regina», dijo lentamente, «creo que mi madre nunca nos mintió sobre su dinero. Simplemente nunca preguntamos». «¿Cómo que nunca preguntamos?». Regina lo miró como si estuviera loco. «Diego, viviste con esa mujer toda tu vida». «Exacto», respondió Diego. «Viví con ella toda mi vida y nunca me interesé realmente en conocerla. Nunca le pregunté sobre su familia, sobre su pasado, sobre sus finanzas. Solo asumí que existía para servirme». Esa revelación los golpeó a ambos como un balde de agua fría. Regina se dio cuenta de que se había casado con un hombre que no conocía realmente a su propia madre. Y Diego se dio cuenta de que había despreciado a una mujer que había mantenido secretos importantes durante décadas. Al día siguiente, Diego decidió ir a buscar a su madre al hotel. Cuando llegó a la recepción y preguntó por Yvonne, el conserje lo miró de arriba abajo con desprecio. «¿Es usted familia de la señora?», le preguntó. «Soy su hijo», respondió Diego. «Ah», dijo el conserje con una sonrisa fría. «El hijo que no la invitó a su boda. La señora nos contó». Diego se puso rojo de vergüenza. «¿Puedo hablar con ella?». La señora dejó instrucciones específicas de que no quiere recibir visitas de su familia, le informó el conserje. «Pero puedo entregarle un mensaje si gusta». Diego escribió una nota rápida pidiendo perdón y suplicando una oportunidad para hablar. El conserje la tomó y desapareció en el elevador. 5 minutos después, regresó con la misma nota. «La señora dice que ya tuvo su oportunidad para hablar con ella y la desperdició en la puerta del salón de bodas. No habrá una segunda oportunidad». Diego salió del hotel sintiéndose más perdido que nunca. Mientras tanto, yo estaba en mi suite hablando por teléfono con don Tadeo. «¿Cómo ha estado Diego en el trabajo?», le pregunté. «Yvonne», suspiró don Tadeo. «El muchacho está destruido. Llega tarde, comete errores constantemente, y ayer un cliente se quejó porque Diego rompió a llorar durante una presentación». «¿Llorar?», pregunté sorprendida. «Sí», confirmó don Tadeo. Le preguntaron algo sobre los costos del proyecto y se puso a llorar diciendo que ya no sabía nada, que toda su vida había sido una mentira. Por un momento sentí un pequeño dolor en el pecho. A pesar de todo, Diego seguía siendo el niño que había criado, el que lloraba cuando se lastimaba y venía corriendo a mis brazos. Pero luego recordé su cara de desprecio cuando me echó de su boda, y el dolor se convirtió en determinación. «Don Tadeo», le dije, «mantenga su decisión. Diego necesita aprender que las acciones tienen consecuencias». Esa misma semana, Diego y Regina recibieron la notificación legal sobre la casa. Un abogado llegó a su puerta con los papeles que demostraban que la propiedad había sido transferida completamente a mi nombre y que ellos tenían 30 días para desalojar o comenzar a pagar una renta mensual de $3,000. Regina leyó los documentos y se puso histérica. «Esto es imposible. La casa es nuestra. Tenemos escrituras». «Aparentemente no», le dijo Diego con voz apagada. «Aparentemente mi madre ha estado pagando esta casa durante años y yo nunca lo supe». Regina comenzó a gritarle que era un inútil, que cómo no sabía que su madre era la dueña de su propia casa, que se había casado con un fracasado. Sus gritos se volvieron tan intensos que los vecinos llamaron a la policía por violencia doméstica. Cuando los oficiales llegaron,
encontraron a Regina rompiendo platos y muebles, mientras Diego estaba acurrucado en una esquina, llorando. «Señora», le dijo uno de los policías a Regina, «necesita calmarse o vamos a tener que arrestarla por alteración del orden público». «No pueden arrestarme», gritó Regina. «Es mi casa». «Según estos documentos», dijo el oficial revisando los papeles legales, «esta casa pertenece a una señora llamada Yvonne». «¿Es usted Yvonne?» «Es mi suegra». «Entonces esta no es su casa», concluyó el oficial. «Les sugiero que resuelvan este asunto de manera civilizada o nos veremos obligados a intervenir». Después de que se fueron los policías, Diego y Regina se quedaron sentados entre los platos rotos y los muebles volteados. «¿Qué vamos a hacer?», susurró Regina. «No sé», respondió Diego. «No tengo trabajo, no tengo casa, no tengo dinero ahorrado porque siempre pensé que mi madre estaría ahí para rescatarme». «Odio a esa mujer», gritó Regina. «La odio. Arruinó nuestras vidas». «No», dijo Diego con voz rota. «Nosotros arruinamos nuestras vidas cuando decidimos que ella no merecía respeto». Era la primera vez que Diego admitía que habían estado equivocados, pero Regina no estaba lista para aceptar responsabilidad. En su mente, yo era la villana que había destruido su matrimonio perfecto. Lo que ella no sabía era que su matrimonio nunca había sido perfecto. Había sido una ilusión construida sobre mis sacrificios silenciosos. Esa noche, Regina tomó una decisión que cambiaría todo. Si no podía hacer que Diego recuperara a su madre, entonces haría que su madre pagara públicamente por lo que les había hecho. Abrió su cuenta de redes sociales y comenzó a escribir un post que se volvería viral por todas las razones equivocadas. Regina escribió una publicación llena de mentiras y manipulaciones. «Mi suegra psicópata nos echó de nuestra casa después de arruinar nuestra boda», comenzaba el post. «Durante años fingió ser pobre para manipular a mi esposo, pero en realidad es millonaria. Ahora que nos casamos, decidió destruir nuestras vidas por celos. Mi esposo perdió su trabajo por culpa de ella y ahora no tenemos dónde vivir. Esta mujer enferma no puede aceptar que su hijo ya no la necesita». El post se acompañaba de fotos de Regina llorando y de su casa destrozada después del berrinche que había hecho. En cuestión de horas, la publicación tenía miles de compartidas y comentarios. La gente se indignaba por la suegra malvada que había abandonado a su hijo después de su boda. Regina se había presentado como la víctima perfecta. Una novia joven y hermosa destruida por una mujer mayor celosa y vengativa. Los comentarios estaban llenos de insultos hacia mí y palabras de apoyo para Regina. «¡Qué horror de suegra!», escribía una persona. «Debería dar vergüenza tratar así a su propio hijo», comentaba otra. Regina leía cada comentario con satisfacción, sintiéndose vindicated por el apoyo de extraños en Internet. Había conseguido exactamente lo que quería: convertirme en la villana pública de su historia. Pero Regina cometió un error fatal. En su sed de venganza, había etiquetado mi nombre completo en la publicación, pensando que me avergonzaría ver todos los insultos dirigidos hacia mí. Lo que no sabía era que al etiquetar mi nombre, había hecho que varias personas que realmente me conocían vieran la publicación. La primera en contactarme fue Renata, mi antigua compañera de trabajo. Yvonne me escribió por mensaje privado. ¿Has visto lo que está diciendo tu nuera en redes sociales? Está mintiendo completamente sobre ti. Abrí las redes sociales por primera vez en semanas y leí la publicación de Regina. Cada palabra era una distorsión de la realidad. Cada acusación era una inversión de los hechos. Me quedé sentada en mi suite del hotel.
leyendo los cientos de comentarios de personas que me insultaban sin conocer la verdad. Suegra tóxica, mujer amargada, psicópata, abusiva. Cada palabra era como una bofetada, pero curiosamente no me dolían tanto como pensé que me dolerían. Después de todo lo que había vivido con Diego y Regina, los insultos de extraños parecían insignificantes. Pero lo que sí me molestó fue que Regina hubiera conseguido exactamente lo que quería: convertirme en el monstruo de su historia. Había tomado mi dolor, mi decepción, mi decisión de protegerme, y lo había transformado en una narrativa donde ella era la víctima inocente y yo era la villana cruel. Fue entonces cuando decidí que era hora de contar mi propia versión de la historia. Esa noche abrí mi propia cuenta en redes sociales y comencé a escribir. No una publicación llena de rabia o venganza, sino una narración calmada y honesta de lo que realmente había pasado. Mi nombre es Yvonne y soy la suegra psicópata de la que están hablando. Comencé. Quiero contarles la verdad sobre lo que realmente pasó. Escribí sobre la adopción de Diego, sobre los años de sacrificio, sobre cómo había trabajado múltiples empleos para darle la mejor educación. Expliqué cómo había estado pagando silenciosamente sus gastos durante años, desde su casa hasta sus tarjetas de crédito, desde su trabajo hasta sus emergencias médicas. Describí las humillaciones constantes de Regina, el desprecio creciente de Diego y, finalmente, la exclusión de su boda. No los eché de la casa, escribí. Les estoy cobrando renta por una casa que yo compré y pagué. No le hice perder el trabajo a Diego, simplemente dejé de encubrir su mal desempeño. No fingí ser pobre para manipularlos. Mantuve mi vida privada porque quería que me valoraran por quien soy, no por lo que tengo. Pero la parte más poderosa de mi publicación fue cuando compartí las grabaciones. Durante los últimos meses, había comenzado a grabar las conversaciones con Regina y Diego. No por malicia, sino por protección. Cuando alguien te miente constantemente sobre lo que dijiste o hiciste, las grabaciones se vuelven tu única defensa. Había grabado a Regina insultándome. Había grabado a Diego diciéndome que no encajaba con su imagen. Había grabado la conversación telefónica donde Regina me gritó que era una carga. Subí fragmentos de esas grabaciones junto con mi publicación. La reacción fue inmediata y explosiva. En cuestión de minutos, los comentarios comenzaron a cambiar. «Dios mío, esa nuera es horrible», escribía alguien. «¿Cómo puede un hijo tratar así a su madre?», comentaba otro. «Esta señora es una santa por haber aguantado tanto», decía un tercero. Pero yo no había terminado. Durante los siguientes días, publiqué más evidencia. Fotos de los recibos de todo lo que había pagado por Diego a lo largo de los años. Copias de los estados de cuenta que mostraban las transferencias constantes de dinero. Documentos que probaban que había sido yo quien había avalado todos sus créditos. Screenshots de mensajes donde Regina me insultaba y me trataba con desprecio. Con cada publicación la narrativa cambiaba más. La gente comenzó a compartir mis posts con comentarios como «Esto es lo que pasa cuando no valoras a tu madre» y «Qué lección tan importante sobre las consecuencias de nuestras acciones». Pero la publicación que realmente cambió todo fue cuando conté la historia completa de la adopción de Diego. «Hace 28 años», escribí, «adopté a un niño de 3 años que había sido abandonado por su madre biológica. Era un niño triste y asustado que necesitaba amor. Le di ese amor incondicionalmente durante décadas, pero el amor incondicional no significa que uno deba permitir que lo traten sin respeto. A veces, la lección más importante que puedes enseñarle a alguien es que las acciones tienen consecuencias.
Esa publicación se volvió viral por sí sola. Miles de personas la compartieron, la comentaron, la guardaron. Madres de todo el mundo se identificaron con mi historia. Hijos adultos comenzaron a reflexionar sobre cómo trataban a sus propias madres. La conversación había cambiado completamente. Regina vio cómo su narrativa se desmoronaba en tiempo real. Los comentarios en su publicación original ahora estaban llenos de gente criticándola por haber mentido y manipulado la historia. ¿Cómo pudiste mentir así sobre una mujer que sacrificó todo por ustedes?, le escribían. Deberías dar vergüenza, le decían otros. Desesperada, Regina hizo una transmisión en vivo para defenderse de mis ataques. Pero fue el peor error que pudo haber cometido. Regina comenzó su transmisión en vivo con lágrimas en los ojos y voz temblorosa. «Hola a todos», dijo. «Sé que muchos han visto las publicaciones de mi suegra y quiero aclarar las cosas. Esa mujer está mintiendo sobre todo». Había apenas 50 personas viendo al principio, pero el número comenzó a crecer rápidamente cuando la gente compartió el enlace. «Yvonne no es la víctima que pretende ser», continuó Regina. «Es una mujer manipuladora y controladora que arruinó nuestro matrimonio porque no puede aceptar que Diego ya no la necesita». Los comentarios en vivo comenzaron a llegar, pero no eran los que Regina esperaba. «¿Dónde están las pruebas de lo que dices?», escribía alguien. «Las grabaciones de Yvonne suenan muy claras», comentaba otro. «¿Por qué no muestras evidencia como lo hizo ella?». Regina se puso nerviosa al ver que los comentarios no la apoyaban como esperaba. «Ella manipuló esas grabaciones», gritó Regina. «Las editó para hacerme ver mal». Pero mientras decía esto, yo estaba viendo su transmisión desde mi suite del hotel y decidí que era hora de hacer mi aparición. Abrí mi propia transmisión en vivo y escribí en los comentarios de Regina. «Hola Regina, soy Yvonne. ¿Te molesta si me uno a la conversación?». Los comentarios explotaron. «Ella está aquí. Esto va a estar bueno. Por fin vamos a escuchar los dos lados». Regina se puso pálida al ver mi comentario. «No», dijo con voz temblorosa. «No voy a darle una plataforma para que siga mintiendo sobre mí». Pero los comentarios ahora exigían que me dejara hablar. «Cobarde», escribían. «Si dices la verdad no deberías tener miedo. Déjala hablar». «Muy bien», dijo Regina finalmente. «Que se una, así todos podrán ver qué tipo de persona es realmente». Acepté su invitación y aparecí en pantalla junto a ella. El contraste era evidente. Yo estaba calmada, bien vestida, en una suite elegante, mientras que Regina se veía desarreglada y desesperada en una casa desordenada. «Hola, Regina», le dije con voz serena. «Gracias por permitirme aclarar las cosas». «Adelante», me respondió con hostilidad. «Miente todo lo que quieras. La gente ya sabe la verdad sobre ti». «La verdad», dije, «es que tú me has estado insultando durante meses y tengo las grabaciones para probarlo. ¿Quieres que las reproduzca aquí, en vivo, para que todos las escuchen?» Regina se puso roja. «Esas grabaciones son ilegales». «No», le respondí calmadamente. «En este país es legal grabar conversaciones cuando eres parte de ellas, especialmente cuando sientes que estás siendo acosada o amenazada». Los comentarios estaban llenos de gente pidiendo que reprodujera las grabaciones. «Ponlas, queremos escuchar. La verdad sale a la luz». Reproduje el audio donde Regina me gritaba que era una carga para Diego, donde me decía que no tenía dignidad, donde me insultaba por haber aparecido en su boda. El audio era claro y devastador. La voz de Regina llena de odio y desprecio, diciéndome cosas que ninguna nuera debería decirle a la madre de su esposo. Cuando terminó la grabación,
Regina estaba llorando. Eso está fuera de contexto, susurró. ¿Fuera de contexto?, pregunté. ¿En qué contexto está bien decirle a una mujer de 71 años que es una carga y que no tiene dignidad? «Tú nos provocaste», gritó Regina. «Siempre estabas metiéndote en nuestro matrimonio». «Regina», le dije, manteniendo la calma, ¿puedes darme un ejemplo específico de cómo me metí en su matrimonio? Regina abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Se dio cuenta de que no podía dar un ejemplo, porque no existía. Los únicos momentos en que interactuaba con ustedes, continué, era cuando Diego me pedía ayuda con algo, o cuando me invitaban a cenar. Nunca llegué sin invitación. Nunca di consejos no solicitados. Nunca critiqué su relación. Mi único error fue existir. Los comentarios ahora estaban completamente de mi lado. «Regina queda como una mentirosa», escribía alguien. «Esta señora es muy digna», comentaba otro. ¿Cómo pudieron tratar así a su madre? El número de espectadores había llegado a más de 10.000 personas. «Pero tú nos chantajeaste», dijo Regina desesperada. «Nos quitaste la casa y el trabajo de Diego para obligarnos a pedirte perdón». «Regina», le respondí, «yo no les quité nada. Simplemente dejé de pagar por ustedes. La casa era mía desde el principio. El trabajo de Diego se lo consiguió mi influencia. Las tarjetas de crédito las pagaba yo. Ustedes nunca tuvieron nada propio». Saqué los documentos y los mostré a la cámara. «Estas son las escrituras originales de la casa», dije. «Como pueden ver, siempre estuvo a mi nombre. Estos son los estados de cuenta que muestran que he estado pagando la hipoteca durante 5 años. Estos son los recibos de todas las tarjetas de crédito que he pagado por Diego». Regina ya no tenía argumentos. Pero éramos familia», dijo con voz quebrada. «¿Familia?», repetí. «Las familias se invitan mutuamente a las bodas, Regina. Las familias se tratan con respeto. Ustedes me demostraron que para ustedes yo no era familia. Era una empleada gratuita». «Diego», le dije, dirigiéndome a la cámara porque sabía que él estaría viendo. «Durante 28 años fui tu madre. Te cambié pañales cuando eras bebé. Te llevé al doctor cuando estabas enfermo. Trabajé horas extra para pagarte la universidad. Te defendí cuando te metías en problemas. Pero cuando llegó el momento de que tú me defendieras a mí, elegiste humillarme. Esa elección tiene consecuencias». Regina intentó interrumpir, pero la corté. «No he terminado», le dije. «Regina, tú elegiste verme como una metasakuma en amenaza, en lugar de como una aliada. Elegiste insultarme, en lugar de respetarme. Elegiste mentir sobre mí en redes sociales, en lugar de aceptar responsabilidad por tus acciones. Ahora vas a vivir con las consecuencias de esas elecciones». Los comentarios estaban explotando con apoyo hacia mí. «¡Qué mujer tan fuerte! Regina debería dar vergüenza. Justicia poética». El número de espectadores había llegado a 15.000 y seguía creciendo. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, le pregunté a Regina. «Que yo realmente quería quererte. Cuando Diego me dijo que tenía novia, me emocioné. Pensé que finalmente ibas a tener una hija. Preparé cenas especiales para ti. Te compré regalos. Traté de incluirte en todas las tradiciones familiares. Pero tú decidiste verme como tu enemiga desde el primer día». Regina estaba llorando abiertamente ahora. Yo no sabía». «Claro que sabías», le respondí. «Sabías exactamente lo que estabas haciendo. Y ahora todos lo saben también». Terminé la transmisión dejando a Regina llorando sola en pantalla. En cuestión de minutos, los clips de nuestra conversación estaban circulando por todas las redes sociales. La había destruido públicamente.
no con mentiras o manipulaciones, sino simplemente diciendo la verdad. La transmisión en vivo se volvió viral en cuestión de horas. Los clips más impactantes fueron compartidos millones de veces con títulos como «Suegra destruye a nuera mentirosa con hechos» y «La venganza más elegante de la historia». Regina había quedado completamente expuesta como una manipuladora y mentirosa, mientras que yo había emergido como una mujer digna que simplemente se había defendido con la verdad. Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras para Regina y Diego. La boutique donde trabajaba Regina la despidió al día siguiente. «No podemos tener empleados que generen este tipo de controversia», le explicó su supervisora. «Nuestra clientela son señoras elegantes que ahora te ven como una persona conflictiva». Regina trató de explicar que todo había sido un malentendido, pero era demasiado tarde. El video de ella insultándome había sido visto por millones de personas, incluyendo las clientas adineradas de la tienda. Diego, por su parte, llegó a su trabajo para encontrar una carta de despido en su escritorio. Don Tadeo le había dado 2 semanas de gracia, pero después de la exposición pública, ya no podía mantenerlo ni siquiera por respeto hacia mí. «Diego», le dijo don Tadeo cuando se reunieron en su oficina, «después de lo que pasó anoche, varios clientes han llamado para decir que no quieren trabajar con alguien que trata así a su madre. Lo siento, pero tu empleo aquí termina hoy». Pero las redes sociales no habían terminado con ellos. Los usuarios comenzaron a investigar más sobre sus vidas, descubriendo inconsistencias en las historias que Regina había contado. Alguien encontró posts antiguos donde Regina presumía sobre los regalos caros que Diego le daba, regalos que ahora sabían que había pagado yo. Otros descubrieron que la pareja había estado viviendo un estilo de vida muy por encima de sus ingresos reales. El hashtag número Team Yvonne comenzó a ir trending mundialmente. Mujeres de todas las edades compartían sus propias historias sobre hijos ingratos o nueras problemáticas. Madres que habían sido excluidas de bodas, suegras que habían sido tratadas con desprecio, mujeres que habían sacrificado todo por sus familias solo para ser abandonadas cuando ya no eran útiles. Mi historia había tocado una fibra muy sensible en millones de personas. Mientras tanto, yo estaba en mi suite del hotel, viendo cómo se desarrollaba todo con una mezcla de satisfacción y tristeza. Había conseguido justicia, había limpiado mi nombre, había demostrado mi punto, pero también había perdido a mi hijo para siempre. La relación entre Diego y yo estaba rota de una manera que probablemente nunca se podría reparar. Alonso vino a visitarme esa tarde con más papeles legales. «Yvonne», me dijo, «Diego y Regina han estado tratando de contactarme. Quieren negociar». «¿Negociar qué?», le pregunté. «Quieren que les regreses la casa y que retires las demandas legales que tienes contra ellos por difamación. A cambio, prometen disculparse públicamente y alejarse de tu vida para siempre». Me reí amargamente. ¿Ahora quieren negociar? Después de llamarme psicópata y mentirosa frente a millones de personas. «Están desesperados», me explicó Alonso. «No tienen trabajo, no tienen casa, no tienen dinero. Regina está recibiendo amenazas de muerte en redes sociales y Diego está teniendo ataques de pánico». «¿Ataques de pánico?», pregunté, sintiendo una punzada de preocupación a pesar de todo. «Sí», confirmó Alonso. «Aparentemente no puede salir de la casa sin que la gente lo reconozca y lo confronte sobre cómo te trató. Ayer una señora mayor lo abofeteó en el supermercado, gritándole que era una vergüenza como hijo». Por un momento, sentí algo parecido a la compasión. Después de todo, Diego seguía siendo el niño que había criado, el que había consolado durante pesadillas y celebrado sus primeros pasos.
pero luego recordé su cara de disgusto cuando me echó de su boda y la compasión se desvaneció. Las consecuencias de sus acciones, murmuré. Ellos eligieron este camino. ¿Qué quieres que les diga?, me preguntó Alonso. Diles que la casa es mía y seguirá siendo mía. Si quieren seguir viviendo ahí, pueden pagar la renta completa de $3,000 mensuales. Si no pueden pagarla, tienen que mudarse. En cuanto a las demandas por difamación, esas siguen adelante hasta que reciba una disculpa pública completa y una compensación por el daño a mi reputación. Alonso se fue y yo me quedé sola con mis pensamientos. La verdad era que ya no necesitaba el dinero de la renta ni la compensación legal. Tenía más dinero del que podría gastar en varias vidas, pero necesitaba que Diego y Regina entendieran que las acciones tienen precio, que no se puede tratar a las personas como basura y esperar que no haya consecuencias. Esa noche, Diego finalmente logró comunicarse conmigo. Había conseguido mi número del hotel y había llamado repetidamente hasta que accedí a contestar. «Mamá», me dijo con voz quebrada, «por favor, tenemos que hablar». «Ya hablamos», le respondí. «En la puerta del salón de bodas. Tú me dijiste que no encajaba con tu imagen». «Mamá, por favor, estaba confundido. Regina me había llenado la cabeza con ideas raras». «Diego», lo interrumpí, «Regina no te puso una pistola en la cabeza para que me echaras de tu boda. Esa decisión fue tuya. Regina no te obligó a tratarme con desprecio durante meses. Esas fueron tus decisiones. Pero yo no sabía que tú tenías dinero», me dijo desesperado. «Si hubieras sabido, nunca te habría tratado así». Esas palabras fueron como una puñalada en el corazón. ¿Escuchas lo que estás diciendo, Diego? ¿Me estás diciendo que me habrías tratado mejor si hubieras sabido que tenía dinero? ¿Qué pasa con tratarme bien porque soy tu madre? ¿Qué pasa con respetarme porque sacrifiqué mi vida por ti? Diego se quedó en silencio, finalmente entendiendo la magnitud de lo que había revelado. Yo no quise decir eso». «Sí quisiste», le respondí. «Y esa es exactamente la razón por la que nuestra relación terminó. Porque para ti, mi valor como persona estaba determinado por lo que podía hacer por ti, no por quién soy». «¿Qué tengo que hacer para que me perdones?», me preguntó, llorando. «Nada», le respondí con tristeza. «No hay nada que puedas hacer, Diego, porque el perdón se da a las personas que cometen errores, no a las que revelan su verdadero carácter. Tú me mostraste quién eres realmente cuando pensaste que era seguro despreciarme. Ahora tienes que vivir siendo esa persona». Colgué el teléfono y por primera vez desde que comenzó toda esta situación, lloré. No por la pérdida del dinero, o la casa o el estatus, sino por la pérdida del hijo que pensé que había criado, que en realidad nunca había existido. 6 meses después, mi vida había cambiado completamente. Me había mudado a un hermoso apartamento en Madrid, cerca de las propiedades que había heredado de mi padre. España me recibió con brazos abiertos, un país donde nadie conocía mi historia viral, donde podía caminar por las calles sin que me reconocieran, donde podía comenzar de nuevo a los 71 años. Alonso manejaba mis asuntos legales desde México. Diego y Regina ya habían perdido la casa finalmente, incapaces de pagar la renta de $3,000. Se habían mudado a un apartamento pequeño en un barrio modesto, muy diferente a la vida de lujos falsos que habían estado viviendo. Diego había encontrado trabajo como técnico en una empresa pequeña, ganando una fracción de lo que ganaba antes. Regina trabajaba en un call center, el único lugar que la contrató después de que su reputación quedara destruida en redes sociales.
La demanda por difamación había prosperado. El juez había fallado a mi favor, ordenando a Regina pagar una compensación considerable y emitir una disculpa pública formal. La disculpa había sido breve y claramente forzada, pero legalmente suficiente. Me disculpo con Yvonne por las declaraciones falsas que hice sobre ella en redes sociales. Reconozco que mis afirmaciones fueron incorrectas y causaron daño a su reputación. Lamento profundamente mi comportamiento. El dinero de la compensación lo había donado completamente a organizaciones que ayudaban a madres solteras y familias adoptivas. No necesitaba su dinero, pero ellos sí necesitaban aprender que mentir públicamente sobre alguien tiene un costo real. Durante estos meses, había recibido miles de mensajes de mujeres de todo el mundo. Madres que se habían inspirado en mi historia para establecer límites con hijos abusivos. Suegras que habían encontrado el valor para defenderse de nueras irrespetuosas. Mujeres mayores que habían decidido dejar de vivir para otros y empezar a vivir para sí mismas. Una de las cartas que más me había tocado era de una mujer llamada Fabiola, de Colombia. «Señora Yvonne», me escribía, «su historia me salvó la vida. Durante 15 años me tragué el desprecio de mi hijo y mi nuera, creyendo que era mi deber como madre aguantar todo por amor. Después de ver su historia, me di cuenta de que el amor no significa permitir el abuso. Gracias por enseñarme que las madres también merecemos respeto». Había comenzado a escribir un libro sobre mi experiencia, no por venganza o para ganar más dinero, sino porque me di cuenta de que mi historia había tocado algo universal. Millones de mujeres se habían visto reflejadas en mis experiencias y pensé que tal vez mi historia completa podría ayudar a otras personas a reconocer y escapar de relaciones tóxicas. El libro se llamaría «Me jubilé de ser madre» y estaría dedicado a todas las mujeres que habían sacrificado su identidad por amor y que necesitaban recordar que merecían ser tratadas con dignidad. Diego había intentado contactarme varias veces durante estos meses. Cartas enviadas a través de Alonso, mensajes a través de conocidos mutuos. Incluso había viajado a Madrid una vez para buscarme. Pero yo me había mantenido firme en mi decisión. Había cerrado esa puerta para siempre. La última carta que recibí de él había sido particularmente dolorosa. «Mamá», escribía, «sé que no merezco tu perdón, pero quiero que sepas que me doy cuenta de todo lo que hice mal. Regina y yo nos divorciamos. Ella nunca pudo superar la humillación pública y terminó culpándome por todo. Ahora estoy solo y entiendo lo que perdí. No solo perdí a una madre, perdí a la única persona que realmente me amó incondicionalmente. Sé que es demasiado tarde, pero quería que supieras que me arrepiento de cada palabra cruel, de cada momento de desprecio, de haberte echado de mi boda. No te pido que me perdones, solo que sepas que entiendo que fuiste la mejor madre que alguien podría tener y que fui demasiado estúpido para valorarte». Leí esa carta varias veces, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza porque era evidente que Diego finalmente había entendido la magnitud de lo que había perdido, pero también alivio porque su comprensión validaba mis decisiones. No había sido cruel o vengativa, simplemente había defendido mi dignidad y establecido consecuencias apropiadas para el abuso. En mi nueva vida en Madrid, había encontrado una paz que no había sentido en décadas. Tenía tiempo para leer, para viajar, para hacer nuevas amistades con personas que me valoraban por quien era. Había comenzado a tomar clases de pintura, algo que siempre había querido hacer, pero que nunca había tenido tiempo, porque estaba demasiado ocupada viviendo para Diego.
También había comenzado a hacer trabajo voluntario con una organización que ayudaba a mujeres mayores que habían sido abandonadas por sus familias. Mi historia les daba esperanza. Les mostraba que era posible reconstruir una vida después del rechazo familiar, que la dignidad propia valía más que mantener relaciones tóxicas. Una tarde, mientras paseaba por el retiro, reflexioné sobre todo el camino que había recorrido. Desde la adopción de un niño de 3 años hasta la decisión de jubilarme de ser madre a los 71. Había sido un viaje largo y doloroso, pero también liberador. No me arrepentía de haber adoptado a Diego. Le había dado amor, educación, oportunidades que no habría tenido de otra manera. No me arrepentía de los sacrificios que había hecho durante su infancia y adolescencia, porque esos fueron actos de amor genuino hacia un niño que los necesitaba. Pero tampoco me arrepentía de haberme alejado cuando se convirtió en un adulto que me trataba con desprecio. Había aprendido una lección fundamental. El amor incondicional no significa aceptar el abuso incondicional. Había una diferencia entre amar a alguien y permitir que te destruyeran en nombre de ese amor. Mi teléfono vibró con un mensaje de Alonso. Yvonne, me escribía. Diego me contactó de nuevo. Dice que va a terapia y que entiende todo lo que hizo mal. Pregunta si hay alguna posibilidad de reconciliación. Leí el mensaje y sonreí tristemente. Respondí: dile que me alegra saber que está trabajando en sí mismo. Pero algunas puertas, una vez cerradas, no se vuelven hasta abrir. Le deseo lo mejor en su nueva vida. Era la verdad. Le deseaba lo mejor a Diego, pero ya no desde la posición de su madre. Esa mujer, la que había vivido para él durante décadas, ya no existía. En su lugar había nacido una mujer nueva. Yvonne, una mujer de 71 años que había aprendido que nunca es demasiado tarde para elegir la dignidad sobre la conveniencia, el respeto propio sobre el amor tóxico. Mientras el sol se ponía sobre Madrid, pensé en la frase que se había vuelto mi mantra. No me arrepiento de haberlo adoptado. Solo lamento no haber comprendido antes que la bondad nunca debe practicarse a costa de la autodestrucción. Había terminado mi carrera como madre, pero había comenzado mi vida como mujer libre. Y esa, descubrí, era la mejor venganza de todas. Vivir bien, vivir en paz, vivir finalmente para mí misma.